Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado la predicación de esta mañana Recomendaciones Bíblicas. En la vigilia se predicaba acerca del buen propósito de Dios, los profundos anhelos de Dios en que Él nos quiere bendecir, con el énfasis no a nuestra manera, no en el tiempo que yo digo, sino conocerlo a Él, conocer su palabra y entender que no es una casualidad que recibamos la bendición de Dios, sino que es amor, misericordia y fidelidad divina. Vamos a tomar en el capítulo 37 del libro de los Salmos 6 maravillosos versículos de este capítulo 37. Versículos congregacionales muy familiares para nosotros que buscamos cuando leemos la palabra. Dice la bendita, santa, soberana palabra de nuestro Padre: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, que prospera en su camino. No te alegres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hasta ahí dejamos la porción y le decimos: Padre, rogamos en el nombre de Cristo, con el buen deseo que nos hables. Señor, yo suplico que cada corazón pueda estar dispuesto para recibir tu palabra. Deseo, Señor, que todos podamos ser edificados, enseñados conforme tu palabra, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, lo suplicamos. Bendito sea cada uno de mis hermanos aquí presentes, como también los que están a la distancia a través de TV Canaán y Canaán Radio, Señor. Benditos sean nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas veces el buen anhelo, el buen deseo para recibir la bendición, el favor, está siempre en nuestro corazón. Y el Señor quiere que entendamos, reconozcamos que como hijos de Él, antes de recibir el favor, le podamos conocer a Él, para que podamos agradecer y que podamos mantener la gratitud, que no pensemos que porque estamos hablando de los presentes,
en la nación más rica del mundo o más democrática del mundo. Por eso la oportunidad, bien es cierto, puede ser mayor, pero nada viene de casualidad si no es por la misericordia de Dios. Estamos claros, ¿verdad? Para ello, hermano, para mantener la gratitud, debemos de conocer al Dios de las bendiciones, al Dios de la palabra. Él se encargó de enseñarle a Moisés para que Moisés llevara la palabra a su pueblo y que el pueblo entendiera que no se trataba solamente por la promesa que él le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino que ellos le conocieran. Si bien es cierto, Abraham había obedecido, había mostrado la fe y había conocido al Dios que le había prometido. Entonces, para que no se olvidara, en el capítulo 30 de Deuteronomio, dice el Señor, cuando obedecieres, dice el versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. La palabra dice que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Creemos en eso? El reto de nosotros es hacer lo posible, obedecer a la palabra. Sé que hay muchas corrientes religiosas, hay muchos desvaríos, hay gente que se vuelve, como le dijera, contumaz a la palabra del Señor, como que sí, yo creo en Dios, pero lo voy a hacer a mi manera. Sí, la Biblia dice la verdad, pero siempre está ese pero. Y para que nosotros no caigamos en desvaríos religiosos, ni en cosas que alguien dice tal aquí o esto allá, hermano, en este tiempo la gente anda buscando como el horóscopo, anda buscando como que se levante alguien en la congregación para que le profetice. Y bien es cierto, Dios puede levantar a alguien y puede hablar para alguien, no lo voy a negar, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas está la palabra. El versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahí usted tiene la Biblia, ahí usted tiene la palabra. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti, otra vez, la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y sea cumplido. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar por posesión de ella. Amados, por estar en Jesucristo, por haberle recibido como Señor y Salvador, nosotros estamos bajo la misma promesa que estuvo Abraham. Ayer yo leí el testimonio de un judío ortodoxo que pasó 70 años de su vida
dice, vengo de un padre judío ortodoxo. Se creció en Brooklyn, Nueva York. Y aparte de eso, dice el testimonio de este señor, que viene de una madre siciliana muy católica y se creció entre el judaísmo ortodoxo y un catolicismo. Pero dice que a pesar de la religión del papá, como que el instinto de la madre, por ese temor reverente, por ese conocimiento que tenía de la palabra de Dios en tan mínimo, dice que mostraba a la señora algo muy especial, que su papá iba con todo el rigor de la ley, pero que su mamá era bastante sumisa y en secreto dice que invocaba el nombre del Dios no conocido. Cuando empezó a leer él, dice el libro de los gentiles, le llaman ellos al Nuevo Testamento. Dice que cuando lo empezó a leer y empezó a ver la genealogía de quién hablaba, y luego cuando viene a encontrar las palabras de Jesús, qué decía Jesús, quién era Jesús, un día dice que se sintió atraído por ese amor, por esa ternura de la cual hablan los evangelios, y dobló sus rodillas y dijo, Señor Jesús, aquí está mi vida delante de ti. Y dice, yo no compito con ninguna religión. Yo no compito absolutamente con ninguna persona que está en contradicción, ni tampoco quiero obligar a nadie. Lo único que puedo decirles es que ahora soy salvo por haber creído en Jesucristo. En 70 años de mi vida, al fin pude conocer la paz y el verdadero amor. Hermanos, a veces nosotros oímos bombardeos y oímos por otro lado, y a veces nuestro corazón como que está frisado de la palabra de Dios, como que no la entendemos, no la concebimos, y a veces andamos ahí con muchas carreras, y por eso tomamos a bien recomendaciones bíblicas para cada día de este año, conforme nos dice esta porción. Confían en Jehová. El confiar en Dios no es de todos. Confía en Jehová y hacer el bien tampoco es de todos. Pero la palabra nos está recomendando como creyentes evangélicos confiar en Jehová, y dice que vamos a habitar en la tierra. Pero ¿cómo vamos a habitar en la tierra? No como la mayoría, porque las personas que no conocen a Dios lo pueden tener en segundo lugar y quizás solamente de boca. Primero Dios, me vaya bien en este año. Es buen deseo, pero más que todo el creer a la palabra y obedecer a la palabra, podemos tener un buen resultado. Yo no sé cuántos recuerdan de el líder que falleció de cáncer, el famoso Hugo Chávez en Venezuela. Un señor bien contradictorio y dijo unas blasfemias en contra de Dios y en contra de Israel. Y hay unos videos ahí donde él está como invocando a Dios, lo pongo entre comillas, Dios con D minúscula, y está en una estatua arrodillado y le dice, Cristo, sálvame. Y yo dije, pobre hombre, está con ese gran cáncer, se está muriendo y aún no teme a Dios como tiene que temer. Hermano, hay gente evangélica con una frialdad, con un cinismo, con una manera de ser tan tosca. Vive peleando con Mundo y Raimundo y está con una amargura como deseando hacer lo que él quiere, lo que ella dice, como aquel que dice, si me querés me vas a querer con todos mis defectos, porque yo así soy. Tonto aquel que haga caso a un tonto o una tonta. ¿Estamos, hermano? O sea que a los que no dijeron amén como que les gusta el garrote, ¿verdad? No. Yo he mantenido una costumbre en mi matrimonio. No me gusta que ella o yo
hagamos algo sin la devoción con que lo tengamos que hacer. ¿Entiende? Dele la gloria al Señor. Porque lo demás no sirve. Es porque lo que sos, no, Señor. Es que tenemos que servirnos en la familia los unos a los otros como tenemos que hacerlo. No hay una mejor manera. Y el Señor está llamando, no importa la peste que hayamos sido, hermano. No importa lo informal, no importa lo malvado, no importa la inmundicia del pecado. El Señor está llamando, y Él llama ¿para qué? Para perdonarnos. Imagínense el llamado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y cansados, que yo os haré descansar. Usted no va a venir: estoy bien relajado, voy a ir al Señor porque ahora sí me siento bien. No sirve. Tiene que reconocer la necesidad de un Cristo amoroso, de un Dios misericordioso, para que podamos ser bendecidos. Y Dios, oiga bien, por favor, Dios empieza de la nada. Dios empieza de la nada. Y Él se mostró cuando no tenían Biblia aquellos, cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, donde se quería repetir el mismo crimen que había cometido Caín contra Abel. Esaú quería matar a su hermano. Las razones eran diferentes, pero el mismo crimen podría suceder. Y se va Jacob, y allá se le aparece Dios en un paraje, dice la versión 2009, y ahí él no sabía que Dios era omnisciente, que Dios era omnipresente y que Dios era omnipotente. Porque él dice: ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Hermano, muchas veces Dios ha estado con nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Ni cuenta. Con solo que tengamos la vida, no es casualidad. Acuérdese cuántos millones murieron, hermano, por el COVID, por la peste del COVID. ¿Cuántos millones murieron? Y nosotros estamos vivos, no porque nos hayamos cuidado. Es que por la mascarilla. No, Señor. No. Es por misericordia de Dios. Ahora examine usted cuántas peleas ha tenido usted después del COVID. Y dice la Biblia que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y donde hay iras y contienda, no mora el Espíritu de Dios. Así que si usted quiere, hermano, recibir las recomendaciones bíblicas, bienaventurado será, bendito será, y pare. No pare de sufrir, ¿verdad? Como dice el cuento religioso, sino paremos de estar en esa contienda. Porque mire, Jacob se fue lejos y Dios lo bendijo y lo guardó. ¿Y cómo regresó Jacob? Completamente bendecido. Podemos ver, hermano, que Dios hace las cosas de la nada. Vemos a un José, siempre en el libro de Génesis, vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos. Y usted mira a un José en Egipto, subastado como esclavo, llega a la casa de Potifar y la mujer lo acusa falsamente. Y José sabía y entendía que la voluntad de Dios tarde o temprano se iba a cumplir en él. Llegó a la cárcel y llegó a ser un coordinador del jefe de la cárcel. No vemos a un José criticando, ni murmurando, ni maldiciendo, ni a sus hermanos, ni a los egipcios. Llegó a esa tierra sin conocer el idioma. ¿Y qué llegó a hacer? Después de Faraón, no había otro que mandara, solamente José. Dios quiere darnos una posición especial en todo tiempo. Por favor, a mí me gusta aclarar que a veces la gente dice: el pastor galán. Hermano, para Dios no hay acepción de personas. Lo dice el capítulo 10, 34 de Hechos. Lo que vale aquí, oiga bien, es el temor, es la obediencia. ¿Por qué dijo estas palabras el apóstol Pedro en Hechos 10? Porque
había un hombre llamado Cornelio. Dice quién era, un general del ejército romano, centurión. Entonces, dice que este hombre era temeroso de Dios, y cuando sucede todo, Pedro y Cornelio, viene sobre todo ese grupo familiar el poder del Espíritu Santo. Y dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que prevaleció en Cornelio? El temor. El temor. Hermano, si tememos a Dios, tenemos que respetarnos los unos a los otros. Es que mire, hermano, usted no sabe que la gran... Es que cuesta. Ay, hermano, el humillarnos es lo más difícil para nosotros. Cuesta mucho. Hay diferentes formas, ¿verdad?, de que uno se puede humillar. Le voy a contar algo que lo he contado varias veces. Fíjese que unos mayores, unas personas mayores, en el campo sucede eso, y aquí le llaman bullying a todo eso, ¿verdad? Ahora. Pero fíjese que me cucaron, dice uno, ¿verdad? ¿Entiende la palabra cucar? Provocar, gracias, provocar. A que molestara yo a un sordomudo. Yo tenía mis 10, 11 años. Y claro, el sordomudo se enojó, pues me estaba burlando. No me podía decir, mira, no te burles de mí, no hagas eso, te voy a golpear, porque era un buluco así, hermano, cholo. No, pues me pegó una gran tastaseada ese sordomudo, hermano, qué terrible. Y entonces yo después le tenía pánico, pero yo mismo me lo había buscado. Entonces, yo busqué la forma, por consejo, ¿verdad?, cómo podía dejar ese sordomudo. Y sí, me desquité y nos ganamos el respeto los dos. Después nos hicimos amigos. Yo no sé cómo hablaba con él como amigos, pero hablábamos a pura seña, pero nos entendíamos. Compartíamos las bananas, las chibolas pulsudas, los trompos bailadores. Nos hicimos bien amigos. Hermano, hay un dicho que dice, si no puedes vencer a tu enemigo, únete. ¿Ha oído eso usted? Pero nosotros, hermano, no es que nos vamos a unir con aquel malvado, sino orar para que la gracia de Dios fluya en nosotros, para que la gracia y la misericordia de Dios nos cubra y nos proteja. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gózate, alégrate en el Dios de tu salvación, en el Dios de tu vida, en el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo entiende y que no hay nada imposible para el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él. Dele la alabanza al Señor. La alegría en Dios, hermano, trae vida. Trae gozo. Por eso dice la Escritura que debemos de gozarnos y alegrarnos en el Señor siempre. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Que el propósito de cada uno de nosotros encomendar los pensamientos, las decisiones, las determinaciones, encomendar a Él el plan que nosotros tengamos. Quiero felicitar a los que se hayan propuesto algo para este año, que hayan hecho su agenda y que digan, por esto voy a orar, por esto voy a ayunar, porque en el Salmo 127, versículo 1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este ejemplo, hermanos, lo vimos ayer en todas las noticias de los medios de comunicación. Ustedes oyeron cómo en Venezuela el líder se consideraba intocable. Por varios meses salieron noticias donde él gritaba, ven por mí, cobarde, que te estoy esperando. Quizás creyó que
a quien le decía iba a llegar en un avión de turista, ¿verdad? Es como que dicen, quiero conocer al diablo. ¿Y para qué lo queremos conocer si aunque lo conozcamos, Él no nos quiere para ningún bien? Él no nos quiere para ningún bien. Como está escrito, el diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Si Jehová no vela, no cuida la ciudad, en vano está todo. Dicen que estaba en un búnker, estaba rodeado de las fuerzas armadas, de las fuerzas navales, y ni cuenta se dieron cuando llegaron por él. Ahí estaban corriendo las noticias que va en un buque, en un anfibio, que no sé qué, que va llegando a Nueva York. Ahora, por favor, tomemos en cuenta a Dios, cada uno de nosotros. Hagamos resonar las palabras del siervo que escribió en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Jehová? Y fuera de ti no quiero nada. ¿Podríamos tener esta convicción? Señor, si va a pasar algo que no sea tu voluntad, no lo quiero. Aunque parezca lo mejor de lo mejor, por favor, Señor, no permitas absolutamente nada. Porque aquí está diciendo que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, y que si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, y por demás es que os levantéis de madrugada. Usted dirá, este año le voy a meter todo por si me deportan, y si mañana lo están esperando para llevarlo. ¿Hemos pensado en eso? ¿Y si la muerte nos frisa de una sola vez? No contéis con el día de mañana, dice. Pero confiamos en tu palabra. Si es su voluntad, si es su misericordia, si es su bondad, Señor, en ti voy a esperar. En ti me voy a mover. Contigo quiero andar. Que seas, Señor, el centro de mi corazón. Que seas el centro de mis pensamientos. Que seas, Señor, el que va a gobernar mi vida, va a gobernar mi familia. Tenemos planes nosotros de manera congregacional con el ministerio Enfoque a la Familia, con el pastor Satirio dos Santos, un hombre que ha fundado más de 400 iglesias en Latinoamérica, en Asia y en África. Y tenemos la actividad de los líderes. Hermano, queremos apoyar pequeños grupos en El Salvador y en Guatemala. Pero, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de este ministerio, tomando la guianza de nosotros para que tu nombre sea glorificado, para que tu pueblo sea edificado. Porque entonces, hermano, vamos a tratar de entender la bendita y santa voluntad del Señor. Si usted ama a Dios, si usted cree que Dios es el Todopoderoso, comprometámonos. Desliguémonos más del pensamiento humano, de las costumbres, de la indiferencia. No ignoremos, hermano, porque la vida trae factura. Trae factura. Nos acaba de estar contando una hermana con mucha tristeza, con mucho dolor, de que su hermana estaba muy bien, su hermana menor, y que sin duda pues apunta que fue una meningitis que le llegó a una inflamación y infección cerebral, y murió, y ayer la velaron y la van a llevar a sepultar a El Salvador. No estamos, hermano, apartados de lo que nos pueda venir, pero sí debemos asegurarnos, debemos de estar de la mano con Dios, porque Alejandro dijo, ¿de veras usted está dispuesto a esperar en Dios, venga lo que venga? Y contó lo que pasó en un mes de enero, cuando Dios quiso llevarse a nuestro hermano Luis Eduardo Tadeo. Entonces, yo he cumplido mis 67 años, de los cuales agradezco a Dios por la fortaleza física, por la fortaleza espiritual y por habernos permitido estar 29 años en este ministerio. Entiendo que no le podemos caer bien a todos, pero pues ahí vamos.
Ahí vamos con el buen propósito de amar, de respetar, de honrarles a ustedes y de servir, hermano, con la bendición que el Señor nos pueda permitir. Amarles y servirles. Y no queremos contienda absolutamente con nadie, sino confiar y esperar en el Señor. Mire lo que nos enseña la palabra, la recomendación que nos da el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Esa confianza en nuestro Dios debe de ser firme, debe de ser, hermano, consistente con esa comparación. Luego dice que el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre. Por cientos de años que dijo esto el salmista, dicen que ahí está ese monte. Los que lo vieron hace 20 años, que han ido a Jerusalén, lo pueden ver lo mismo. Los que lo vieron hace 50 años, lo pueden ver lo mismo. Y luego compara a la convicción, como dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así como está Jerusalén rodeada de montes hermosos, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Y desde cuándo? Desde ahora y para siempre. El Señor está a nuestro alrededor. La Biblia dice el ángel de Jehová. El Señor Jesucristo acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Decimos amén. El ángel de Jehová, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está con una disposición de bendecir nuestras vidas cada día, cada momento, cada instante. Así, hermanos, debemos de corresponder a ese amor, a esa gracia, a esa misericordia bendita. Cuando estamos flaqueando, la Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 29, dice que Dios da fortaleza. Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene nada, de aquel que se siente terminado. Qué bueno es, hermano, llegar al fondo y decirle: Señor, no puedo más. No tengo fuerzas absolutamente para nada. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero la diferencia, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la Escritura. Agarrémonos de esta palabra, hermanos. Agarrémonos de estas promesas, de esta palabra que Dios dice. En el capítulo 10, para que veamos cuán ciertas son sus promesas de Hebreos 10, 23, dice la Escritura: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes en las promesas, agarrémoslo de la palabra, vivamos conforme a la palabra. La obediencia es vital, la perseverancia es vital, la esperanza, hermano, es la que nos mantiene. Dice el apóstol Pablo respecto a esta promesa en 2 Corintios 1:20. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Todas las promesas del Padre se cumplen en Cristo y en el amén de la iglesia. Si aceptamos esas promesas, Dios va a cumplir su bondad, su misericordia, porque nada hay imposible para nuestro Dios. Nada hay imposible. Hagamos nosotros lo posible. Hagamos nosotros lo que nos corresponde. No caigamos, hermano, en cosas de desaliento, y aunque llegue, digamos siempre que Dios está con nosotros, como dijo Jeremías, como poderoso gigante. Dios está con los que le temen. Dios está con los que esperan en Él.
Dice la palabra en el capítulo 34 del libro de los Salmos. Vaya conmigo al Salmo 34 y ahí vamos a encontrar unos maravillosos versículos que nosotros tenemos que echar mano en todas las necesidades que nos puedan venir para este año y para cada día que venga en este año. Salmo 34, dice la Escritura, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Si su corazón está quebrantado, qué maravillosa oportunidad que Dios nos brinda. Él salva a los contritos de espíritu. Y luego dice, muchas son las aflicciones del justo. Usted puede tener 10, 15, 8, 5, 6, una sola. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. ¿Qué más queremos con esta palabra? ¿Qué más? Eso es suficiente. Debería de ser suficiente. Suficiente palabra. Pero a veces nosotros nos embrollamos en cosas, hermano, que definitivamente no vamos a ningún lugar. El versículo que les mencioné está en este capítulo 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad. Miremos que es bueno Dios con nosotros. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.